Y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Sonidos Virtuales Pro. Ya estamos de lanzamiento. Mis amigos de Ubi me enviaron el día de ayer entonces esa belleza que ves en pantalla, la nueva Ubi World Suite versión 3. Esta incluye 430 instrumentos, más de 1900 presets y más de 12.000 loops de todo el mundo. Y me sorprende que Ubi no se cansa entonces y siga haciendo crecer cada vez de una manera bastante titánica su catálogo de productos. Ahorita con esta World Suite versión 3, la tercera generación de su librería de instrumentos étnicos para Falcon y para Ubi Workstation. Esa nueva versión pues renovó su interfaz de usuario y creció en contenido y en herramientas de producción musical. Y básicamente esa librería es el resultado de capturar, editar y programar casi 100.000, escucha esto, casi 100.000 específicamente, 99.281 samples, archivos de audio, entre muestras, loop y frases, ¿ok? Y todo ese material se entregó además en una interfaz totalmente renovada, que es la que estás viendo en pantalla, que además añadieron motores de reproducción de bucles y frases diseñados para que disparen nuestra creatividad y aceleren claramente nuestros procesos de composición musical. En lo referente al contenido, pues incluye 430 instrumentos multimuestreados increíble de todo el mundo organizados en distintas categorías geográficas y acompañados de más de 1400 ajustes de fábrica preset. Además, esta nueva librería también ofrece una extensa colección de más de 12.000 loops y frases grabadas. Todo con el mejor equipo claramente para asegurar que se obtenga un sonido con calidad de estudio simplemente al utilizarlo sin necesidad de agregar ningún tipo de efecto, aunque incluye efectos también. Todo este contenido, toda esta librería tiene un peso de 35.6 gigabytes, ¿ok? Y si tienes Falcon, que es mi caso particular, también obsequio de Ubi, puedes ejecutarla en Falcon, o si utilizas la versión gratuita de su Ubi Workstation también es funcional. Si quieres probarla o hacerte con ella, pues por lanzamiento tiene un descuento especial, así que te dejo enlace en la descripción para que te acerques y puedas de primera mano saborear entonces la belleza de esta World Suite versión 3. Sonidos, loops, frases de todo el planeta Tierra. Vamos a mirar un poquito entonces lo que incluye. Claramente vamos a probarla también, iré explicando partes constitutivas para que veas el potencial que encierra. Inicialmente cuando la cargamos, en este caso la tengo en Falcon, se desplegará entonces desde este menú emergente las categorías por región, por tipo, por loop y frases, viajeros del mundo y voces de viajeros. Si ingresamos a la primera, viene subcategorizada por regiones. Entonces tenemos África, Asia, Australia, Europa del Este y todo lo que ves allí en la lista. Simplemente abrimos cada carpeta y dentro de esa carpeta tenemos otras subcarpetas. Entonces tenemos, por ejemplo, flautas africanas, tenemos guitarras africanas y todo lo que ves allí. Ahorita despliego el menú y dentro de esa carpeta tenemos varios presets. Allí está la riqueza de esto. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera flauta, que es esta que estás viendo. Para cargar una flauta simplemente es darle doble clic, en este caso cualquier instrumento, inmediatamente se va a cargar. Dependiendo del peso del instrumento, pues la carga va a ser más o menos rápida. Por ejemplo, probemos con este drums y vas a ver allí que el proceso, aunque vimos la pantalla de carga, fue relativamente más rápido. Entonces igual, cargamos esta y tenemos esta la interfaz para manipular. Desde aquí tenemos mapeo de la flauta, puedes ver que está en un re2, por ejemplo, sostenido. Acá tenemos un mi-do, un fa-do y allí tendríamos un fa sostenido do. El mapeo va a variar dependiendo del instrumento, algunos tendrán más, otros tendrán menos, ¿ok? Lo ideal será experimentar. En la medida que muevas, entonces vas a ver aquí en el piano roll reflejado entonces el área de mapeo. Tenemos para jugar con el color, básicamente lo aplicamos, es como una especie de ecualización tipo shelving, tipo tile de inclinación, con la cual si nos vamos a la derecha hacemos que el sonido sea más brillante, destacando claramente las frecuencias altas, o si nos vamos a la izquierda hacemos que el sonido sea un poco más oscuro, más cálido, destacando las frecuencias graves y medias graves, ¿ok? La dinámica básicamente es compresión. Si nos vamos a la izquierda sonará más dinámico, si nos vamos a la derecha apagaremos más el sonido. Tenemos el rango verdadero, eso es interesante porque si lo inhabilito puedo interpretar en cualquier parte del teclado, pero quizás no sea el rango real. Entonces, si quieres ver el rango real de instrumento, lo activas y ese sería el área que puedes interpretar. Lo demás, aunque toques, vas a ver que no emite ningún sonido, solamente el área que es real, donde mapearon realmente, que corresponde claramente al área de mapeo dentro de las octavas de interpretación real del instrumento. Puedes agregar efectos como reverb y delay que actúan como macros simplemente aquí, pero puedes personalizarlo. En un momento te voy a mostrar. Y tenemos aquí los estilos interpretativos, tenemos la polifonía. En este caso no podemos configurar ni el tiempo ni el pedal, pero si damos clic tenemos el modo de legato, donde puedes activar el uso del pedal y jugar con el tiempo, al igual que el portamento también, ¿ok? Desde aquí eliges entonces el estilo interpretativo. Lo ideal será escuchar.
Esa sería la primera pestaña. Luego tenemos la pestaña del timbre, donde podemos jugar un poco con la ganancia. Podemos modular entonces la ganancia. Abrimos este panel flotante y puede jugar con la rueda de modulación y modularlo con los dos osciladores de baja frecuencia. Dando clic aquí, regresamos. Desde aquí también tenemos entonces ganancia panorámica, también modulable, y el tono, que también es modulable. Las envolventes típicas de ataque, decaimiento, sostén y liberación. Tenemos el primer oscilador de baja frecuencia ULFO. Desde aquí desplegamos el menú y cambiamos la forma de onda. Juegas con la velocidad, puedes modular también esa velocidad con la rueda de modulación en este caso. La profundidad también susceptible de ser modulada, y tenemos para trabajarlo sincronizado al tempo con valores de nota, puedes verlo allí, o de forma libre en valores de hertz. Puedes utilizar dos parámetros que se llaman rise and fades, que jugaríamos con la fase, y este rise aplicaría como una curva en la envolvente para agregar un poco más de dinámica entonces al sonido y al efecto como tal. Luego tenemos la pestaña de efectos, donde tenemos, como te indiqué hace un momento, para jugar con un poco de reverberación. Damos clic, desde aquí habilita o inhabilita la misma, y tenemos los distintos algoritmos de reverberación. Desde aquí puedes elegir también el color de la reverb, brillante, oscura, granulada. Juegas con la amplitud del campo estéreo y el decay de la cola para que sea una reverb larga o más corta. Tenemos el delay junto a ella. Tenemos tres modelos: digital, de cinta o de válvulas. Tú eliges, configuras el tiempo del delay sincronizado al tempo. Puedes jugar con la amplitud en el campo estéreo, y tenemos el feedback, la retroalimentación. Entre más alto ese valor, pues más repeticiones vas a percibir. Y podemos parametrizar este feedback configurando tanto el rango de frecuencias graves como frecuencias altas. Y por último tenemos ecualización para modelar tonalmente el sonido. Podemos jugar aquí con, en este caso tenemos aquí los rangos frecuenciales para elegir, los cruces, y tenemos las frecuencias bajas. Podemos atenuar hasta menos 24, realzar 24 decibeles, las frecuencias medias y las frecuencias altas. ¿Okay? Desde este piñón damos clic y accedemos a todo lo que es configuración. En este caso asociado al MIDI tenemos el velocity o la rueda de modulación. Tú ya eliges, ¿ok? Puedes jugar con el parámetro de suavizado, puedes jugar con la polifonía e incrementarla hasta 64 voces. Y tenemos para configurar el pitch bend hasta 12, por ejemplo, mini modos, y jugar con la MIDI core, ¿ok? Que eso también va a intervenir mucho con la dinámica que percibamos en el audio que estemos interpretando. Acá arriba tenemos un slider para la ganancia general y el búmetro que indicará cómo están esos niveles. Y esos controles son comunes a la mayoría de instrumentos, que en un momento los vamos a ver en acción. El sonido, ya lo acabas de escuchar, de esta flauta. Claramente puedes personalizar mucho más entonces lo que nos ofrece. Interesante. Si cambiamos, puedes ver que son variaciones casi de la misma flauta, con algún tipo de matiz distinto, en este caso en el sonido, más oscura, más brillantes, con más ambiente, menos ambiente. Un poco más como el staccato. Interesante. Si cambiamos, por ejemplo, a otro instrumento, vámonos, por ejemplo, a las percusiones africanas. De igual forma puedes activar o no el rango. Interesante. Y voy a ir cargando entonces distintos instrumentos de distintas secciones, regiones, para que escuchemos, y luego continúo explicándole entonces de las otras categorías, las funciones de los controles que irán apareciendo, que sean nuevos y distintos a los ya explicados, ¿ok?
La siguiente categoría, eso es un vistazo rápido claramente a las regiones, son muchísimos para un solo video, pero la siguiente categoría se llama tipos. Acá tenemos entonces, por ejemplo, los de cuerda, los metales, los percusivos, string, en fin, categorizados. Simplemente abrimos y, por ejemplo, igual nos vamos a guitarras africanas, por ejemplo, al charango, por ejemplo, aquí simplemente un doble clic y ya tendrías allí el instrumento cargado. Y de igual manera, para cada categoría tendrías en este caso, por ejemplo, teclados. Vamos a irnos a esta carina, a ese acordeón. Interesante. Este órgano. Tenemos los metales y gong, por ejemplo. Los percusivos. La siguiente categoría que nos encontramos es asociada entonces a los loops y frases, también bastante rica, y eso es interesante porque si no tienes una idea para empezar, ya aquí tienes inspiración en estas frases. Por ejemplo, me puedo ir, vamos a empezar con las baterías africanas y solamente es tocar y ya tienes acceso al loop. Vamos a escuchar algunos de distintas categorías para que tengas una referencia entonces del potencial que encierran cada uno de esos sonidos base. Kuru kuru vete. Y acabo de escuchar entonces parte, un poquito de esta categoría loop y frases. Luego tenemos entonces los viajeros del mundo, también categorizados por regiones del mundo, claramente. Vamos a escuchar un poquito entonces lo que tenemos. Simplemente hacemos doble clic, cargamos el preset y puedes ver que son como especie de ensembles en donde tenemos ya la mezcla de distintos instrumentos. Puedes simplemente dar clic para agregar un nuevo elemento o simplemente dando clic aquí lo eliminas, ¿ok? Acá tenemos entonces el shakud, que sería si casa, pero puedes dar clic aquí e ir cambiando entonces al que necesitas. Entonces aquí tenemos entonces que nos dice que está en do, visualizando todo el kit en este caso. Podemos acceder al mezclador y jugar
con cada uno de esos instrumentos que componen ese ensamble, con los niveles, la panorámica, el tono, agregar efectos de reverb y delay, como puedes ver. Pero también tenemos el ecualizador para modular tonalmente cada uno y los efectos para agregar reverberación, delay y ecualización general, ¿ok? De esa manera se configuraría ese instrumento y tendríamos algo más o menos de la siguiente manera. Y por último tenemos entonces voces de viajeros. Igual forma, categorizado entonces por regiones del mundo, desplegamos doble clic y lo cargamos. Aquí tenemos entonces distintos sonidos como drum, por ejemplo, puedes cambiar, activas o desactivas el drum, juegas con volumen, panorámica, tenemos las envolventes de tiempo como ataque y liberación, puedes colocarlo en solo o mutearlo, tenemos para octaviarlo, jugar con filtrado y con reverberación. Y eso se aplica para cada uno de los canales que tenemos como en esta especie de mixer representando entonces distintos sonidos. Desde acá puedes cambiar entre distintos presets asociados también a esta categoría que tengo de África y desde aquí de forma aleatoria puedes generar cambios. Interesante. Y por último tenemos entonces el efecto general de reverb donde juegas con el tamaño, el decay de la cola, puedes modelar tonalmente la reverb jugando con ecualización tanto en altas como en bajas frecuencias. Escuchemos un poquito entonces lo que nos ofrece en este caso esta sección de Voces del Mundo. 기린가다 내릴 때 Qué bonita eres. Nay na 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 na. ಕನ್ನುತ ಭುವನ Elegua Azizi Filaman. na 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 ni. Y bueno. Y acabas de escuchar de forma rápida entonces algunos de los sonidos que integra esta World Sweep 3 de la gente de Yubi. Increíble librería, más de 30 gigabytes de fuentes de audio de inspiración para tu música. Hazte con ella a través del enlace que te dejo en la descripción. Recuerda que tiene un descuento especial por lanzamiento. Tienes aquí fuentes de inspiración para mucho tiempo realmente. Yo con esto cierro, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, hombre, demuéstralo con un gran like. Comenta este vídeo, compártelo para que más gente conozca de este tipo de herramientas. Suscríbete aquí a Sonidos Virtuales Pro si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido. Y mantente aquí atento al canal. ¿Quieres apoyar el canal? Tienes a disposición un enlace a PayPal en la descripción. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.